Nunca critiques el dinero. Hay palabras que atraen el dinero y hay palabras que lo alejan, que tenés que evitar completamente. Porque tener problemas no significa necesariamente que te falte el dinero. Hay muchas personas que tienen un montón de dinero, pero aún así tienen problemas con él. Por eso hay un montón de gente que dice: no, yo no quiero tener dinero por todos los problemas que eso conlleva, pero no. Yo te aseguro que son mucho mejores los problemas de tener dinero que los problemas de no tenerlo. Totalmente, esto es garantizado. Por eso nunca critiques al dinero. El dinero es importante, hay que conseguir la maestría del dinero. Tener dinero es una ciencia, es algo que se puede dominar, que se puede generar, se puede cumplir por cualquier persona. Eso sí, te aviso desde ya que no te va a dar la felicidad. Si no, pensá en el caso de Robin Williams, que él lo tenía todo, tenía dinero, tenía fama, tenía una familia hermosa y sí, todo se terminó suicidando. El dinero es una ciencia y la felicidad es un arte. El dinero por sí solo no te va a dar la felicidad, pero te va a solucionar un montón de problemas. Por eso hay que sacarnos completamente de la cabeza esa idea de que el dinero no es importante, de que no importa tener dinero, porque no. El dinero es importante, es una parte importante de tu vida. Y por eso es que hay palabras que te acercan al dinero y palabras que te alejan del dinero, que te alejan de él. Y voy a darte la primera de esas palabras que bloquea completamente tu dinero, que la usa muchísima gente sin darse cuenta que con esa palabra está matando sus bendiciones. Escribila bien en grande porque nunca más la vas a volver a decir. Nunca, nunca, nunca más en tu vida vayas a decir y vuelvas a decir la palabra gastar dinero. No. Gastar es una palabra que significa que lo he gastado y se ha ido. Me desecho de él, no lo voy a volver a ver, no vuelve a mi vida. Y no es gastar lo que tenemos que decir con el dinero. Si esa idea de gastar se forma en tu mente, lo estás alejando de vos por completo. Por ley de atracción no va a poder llegar. Y por cierto, si te gustan todos estos temas de dinero, de ley de atracción, de espiritualidad, de metafísica, no olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita, porque estoy haciendo videos y subiendo videos muy poderosos todos los días. Videos cortos, videos largos, con el objetivo de ayudarte a cambiar tu vida por completo. Por eso, usa este momento para suscribirte acá abajo. Si no estás suscrito, darle a la campanita, que es la forma que tengo de avisarte cada vez que subo un video nuevo. Y volviendo al tema, si usas la palabra gastar dinero, la alejas por ley de atracción. Todo en la vida y en el universo funciona por ley de atracción, porque todo en el universo está vibrando. Todo vibra, todo es energía y todo lo que vibra de manera similar se atrae. Y lo que no vibra en la misma frecuencia se repele, se aleja, se distancia. Para poder atraer dinero hay que poder vibrar en la frecuencia del dinero, hay que poder emitir esa vibración para que el universo la capte y te envíe todo lo que vibre con esa frecuencia. Por eso hay que poder vibrar en esa frecuencia. Y la primera y mejor manera para empezar a vibrar en esa frecuencia es cuidar tus palabras, es ser consciente de cada palabra que decís y no decir palabras como gastar, empezando por ahí. Por eso ahora hagamos una confesión. Quiero que seas totalmente sincero o sincera con vos mismo y pienses si alguna vez has dicho o si usás habitualmente la palabra gastar dinero. Pensalo, ponelo en los comentarios porque me encanta ver los comentarios, me encanta interactuar. Por eso, pensalo por un momento si has estado matando tus bendiciones con esa palabra. Dejalo en los comentarios porque el único que se está perjudicando con ese término sos vos. Pensalo consciente, pensalo por un momento, porque yo antes en el pasado la usaba muchísimo, era una palabra muy común para mí. Ay, no quiero gastar, ay, vamos a ir a comer, no puedo gastar tanto, gastar, hay que eliminarla, yo la borré de mi vida. Esto lo sabía incluso Jesús, cada vez que sanaba a un enfermo él le decía: vete y no se lo cuentes a nadie, porque él entendía el poder de las palabras, entendía que la palabra crea, la palabra manifiesta y que el uso de determinadas palabras puede generar un impacto en tu vida real. Por eso, para generar un impacto en tu vida financiera, hay que empezar por eliminar esas palabras. Otros dos términos que es muy importante eliminar de tu vida por completo para poder atraer el dinero, para poder vibrar en esa frecuencia, son el no tengo y el no puedo. No puedo afrontar ese gasto, no puedo gastar este dinero, no puedo tener eso, no puedo lograrlo. Eso mata tus bendiciones y el no tengo también. No tengo te desenfoca de la gratitud, te desenfoca de lo que tenés y te genera una vibración de escasez. El no tengo genera escasez y el no puedo le genera a tu mente subconsciente
la idea de que no podés, y esa es la orden que tu mente subconsciente acata. Esa orden de no puedo es como una ley para tu mente que dice, bueno, no lo vamos a hacer. Y ahora sí, entremos en la semántica del dinero, en las palabras que sí hay que decir, que atraen dinero, que te permiten vibrar en esa frecuencia. E incluso te voy a dar al final una declaración para que digas conmigo, para que la repitas con emoción y para que la digas internamente cada vez que gastes. Porque si vos decís esta declaración, cada vez que pagues, te vas a sentir mucho mejor. Y la primer clave del lenguaje del dinero es cambiar justamente la palabra gastar por la palabra circular. El dinero está circulando, circula todo el tiempo, circula libremente. Circular significa cuando algo parte y vuelve a su punto de origen. Eso es circular, cuando algo circula, se mueve. Si no te gusta la palabra circular, podés usar la palabra usar. Yo uso el dinero, lo uso, pero no lo gasto porque vuelve, siempre retorna. Eso es lo importante. De esta forma siempre vas a tener dinero porque nunca se escapa. Yo voy, pago mi factura de luz y vuelve a mí multiplicado. Voy, pago mi factura de gas y vuelve, regresa a mí. Pensá en el dinero como si fuera energía, una energía que tiene oídos, que te escucha lo que decís, que sabe si lo querés o no lo querés. Y el dinero tiene un juramento, que es que nadie que no lo ame lo podrá tener jamás. Ese es el lema del dinero. Para poder tener dinero no puedes sentir desprecio por él, hay que poder amarlo, reconciliarse con la idea del dinero. Para mí es muy común, a mí me pasa mucho que la gente muchas veces me ve oliendo el dinero y dice, wow, ¿qué estás haciendo? No lo hagas. El dinero es sucio, el dinero tiene gérmenes, bacterias. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Déjame en los comentarios si te han dicho que el dinero es sucio, que no lo toques, que no lo huelas porque tiene bacterias. Y esto es una de las primeras cosas que mata tus bendiciones. El dinero hay que poder amarlo, hay que poder olerlo, tocarlo, sentirlo. Yo me lo paso por mi cara, lo refriego por mi cara, por mis ojos, por mi nariz, por todos los lados que pueda, porque sé que no puedo traer nada que no ame, no puedo traer algo que sienta desprecio, que sienta que es sucio. No voy a traer a mi vida eso, es imposible. Y el dinero es sumamente sensible a lo que pensás y a lo que decís. Si vos decís estoy gastando dinero, eso lo escucha y el dinero se va, sale corriendo. Hay que aprender el idioma del dinero, conocer su lenguaje, conocer su idioma, su frecuencia. Por eso hagamos ahora esta declaración, que quiero que la repitas con mucha emoción, con mucha fuerza y que la dejes también en los comentarios para que se empiece a quedar grabada en tu mente subconsciente, para que se impacte en tu mente. Poneme, aquí y ahora limpio mi discurso sobre el dinero. Jamás volveré a decir esa vieja palabra sucia de gastar dinero. A partir de este momento yo no gasto mi dinero, yo lo hago circular. Lo que sea que haga con dinero lo pongo a circular y este regresa a mí multiplicado. Gracias Padre porque ya me oíste. Déjame en los comentarios, hecho está, si la vas a poner en práctica esta afirmación a partir de ahora. Suscríbete al canal si todavía no te has suscrito, acá abajo dale a la campanita y mírate este video con más técnicas y hábitos para atraer el dinero desde hoy, que no esperes más.